Bien, todos estamos familiarizados, imagino, con el término protagonista, ¿no? Todos sabemos qué o quién es un protagonista, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos sí? Bien, usualmente el protagonista es como el personaje principal, a quien seguimos durante la historia o quien se encarga de que vayan pasando los sucesos. Y vamos a ir dando unos ejemplos para que vayamos entendiendo una idea. Si les digo el libro de Don Quijote, ¿quién es el protagonista? Don Quijote, muy bien. Si les digo de Alicia en el País de las Maravillas, ¿quién es el protagonista? Alicia, muy bien. Ahora, si les digo en cuanto a cómics, vamos a lo que son los Vengadores. ¿Quién es el protagonista? Muy bien, son los Vengadores, porque seguimos la historia de todos. Ahora, si les digo El Señor de los Anillos, ¿quién es el protagonista de esa historia? ¿Quiénes? Quiero escuchar sus opiniones. ¿Quiénes dicen ustedes que es el protagonista? ¿Qué varita? Ese es Harry Potter. Algunos dicen el anillo, bien. Dicen la comunidad que está compuesta por Frodo, Legolas, Aragorn y sus amigos, porque seguimos sus historias. Gracias. ¿Pero qué dice el título? El Señor de los Anillos. Y quien vio la peli o quien haya leído los libros, ¿quién es el Señor de los Anillos? Sauron, es el malo. ¿Por qué algunos dicen sí? O sea, el título lo dice, el Señor de los Anillos, quien hace que todo pase, quien hace que mueve las cosas, es Sauron. O sea, es el malo. Hasta casi podríamos decir que el protagonista es el malo. Ahora, pregunta para todos. Y creo que ya se van dando idea de dónde quiero ir. En la Biblia, ¿quién es el protagonista? Dios, exactamente. ¿Quién es el personaje principal? Jesús. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, tomando eso en cuenta, vamos a ver que este libro, que es Esther, en ningún momento se lo menciona a Dios. En ningún momento se hace una mención de Dios, ya sea como Yahvé, ya sea como el Señor. En ningún momento de este libro aparece. Entonces, ¿cómo puede ser que no haya ni una mención, que no aparezca el nombre de Dios, tomando en cuenta que la Biblia trata de Dios? Bueno, acá este libro, lo que vamos a ver, a lo que nos invita el autor es a buscar la actividad de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Hemos visto palabras como omnipotencia, omnisciencia de Dios. Vimos lo que es la soberanía de Dios, o sea, entendiendo que es Él quien controla todo. Pero hoy vamos a aprender una palabra nueva, que es providencia. No siempre hablamos sobre esa palabra, sobre la providencia. ¿Qué creen que es providencia? Que provee, bien. ¿Qué más? Está atento a la necesidad y actúa, perfecto. ¿Qué más? A ver, este sector está calladito. Facilitador, bien, perfecto, están buenas las definiciones, van. Yo busqué 2 definiciones, una que es creo la que todos tenemos más con nosotros, que es cuidado del mundo y de los hombres que los creyentes atribuyen a Dios. Por ejemplo, la divina providencia. O sea, apunta más al cuidado de los creyentes, nosotros que conocemos, cuidado de su pueblo. Pero acá hay otra definición, y esta creo que va más acorde a el tema de hoy, que dice
medida que se toma para lograr un fin determinado o para prevenir o remediar un daño o un peligro. Entonces me voy a quedar con la primera parte. Es una medida que se toma para lograr un fin determinado. Es algo que se hace con un fin. Entonces, lo que vamos a ver es que, aunque no se lo menciona a Dios, aunque no aparece en todo el libro, vamos a ver sí a Dios actuando, tomando medidas, moviendo las cosas con un fin determinado. Pero bueno, entramos ahora a lo que son el libro de Esther. Vamos a poner un poco de contexto antes de meternos bien. Por un lado, la historia sigue, si tuviésemos que decir quiénes son los actores principales, los personajes principales, son Mardoqueo y Esther. También tenemos, siguiendo la historia, lo que es el rey persa, que sería como el rey borracho, medio bobo de la película. Y después tenemos a un oficial persa que es Amán, que este sería como el villano astuto de la historia. Entonces, metiéndonos bien un poquito de contexto para seguir la historia, vemos que Esther, el título, a lo largo del tiempo siempre se lo conoce como Esther. Siempre fue Esther, siempre se mantuvo con el título Esther. Y junto con Ruth son los dos libros que aparecen en el Antiguo Testamento, los únicos dos, donde que tienen nombre de mujer. Y estos dos, al igual que Cantares, Abdías y Nahum, en el Nuevo Testamento hay una cita o una referencia a ellos. Metiéndonos ya en capítulo 2, versículo 7, vemos que aparece Hadasa, o Hadasa, no sé cómo sería la pronunciación, que quiere decir mirto, que fue el nombre hebreo de Esther. Entonces cuando uno lee y ve que dice Hadasa, vemos que dice lo siguiente: y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era hermosa, era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Bueno, el nombre que vimos de mirto en el idioma persa significa estrella. Detalle para saber. Entonces vemos que ella creció en Persia con su primo mayor, Mardoqueo. Y dice que la crió como si hubiera sido su propia hija. Para entender en qué contexto estamos, los acontecimientos suceden durante el periodo de tiempo de regreso de los judíos 70 años después de lo que había sido del exilio a Babilonia, bajo Zorobabel. Y el segundo regreso guiado por Esdras. Lo estuvimos viendo. Lo que era el viaje de Nehemías, este es como el tercer regreso, que es el regreso de Susán a Jerusalén, ocurrió mucho más adelante. Entonces, ahora nos encontramos en el medio entre el primer regreso y el segundo, que fue con Esdras. Estamos acá en el medio, estamos específicamente en Susán, que era la capital de Persia, del imperio persa. Entonces ahora nos encontramos en este lugar. Entendemos, exilio, ya vimos todos los problemas que hubieron, toda la desobediencia que hubo, el exilio que hubo. Pasaron 70 años, ellos siguieron viviendo como pudieron. Algunos ya habían vuelto a lo que es Jerusalén, pero todavía no todos. Ejemplo, Esther y Mardoqueo. Pero bien, nos vamos ahora a meter de lo que es de lleno en la historia. El libro arranca, primer capítulo, a ver si puedo hacer esto bien, así queda bonito toda la presentación y el cuadro. Bien, ahora sí. Bien, hoy estamos súper tecnológicos. El libro arranca con lo que es el rey persa,
haciendo un banquete que duraba alrededor de 187 días. O sea, para mostrar toda su grandeza, vemos al... Eso, no. Ahí está. Vemos al rey, sorry por la letra, al rey persa, que hace un banquete que dura 187 días, imagínense ese banquete, 187 días, mucho alcohol, mucha fiesta, muchas cosas probablemente muy indebidas, que era para mostrar todo lo que era su grandeza. La grandeza del rey. Entonces vemos lo que son banquetes, fiestas, para mostrar toda su grandeza. ¿Y qué es lo que hacen? El último día, ya pasaron los 187 días del banquete, ya estaba muy borracho el rey, y manda a que traigan a su esposa, la reina Vasti, y para que aparezca a la pieza y para presumir de la reina. Pero, ¿qué vemos? Dice, el 7º día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Vista, Arbona, Bigta, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trabajasen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa, mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Entonces, en esta ira, debido a todo lo que pasó, el rey, borracho, enojado, se acerca a sus consejeros y hace lo que es un decreto. Vamos a ver que firma un decreto, y un decreto medio loco, porque ¿qué hace? Dice que ahora todos los hombres deben ahora ser los amos de sus propias casas. O sea, todos tienen que hacerle caso al hombre. O sea, como sea, no importa cómo, todos tienen que hacerle caso al hombre de la casa. Seguido de esto, ¿qué es lo que hace? Un concurso de belleza. Hace un concurso de belleza para encontrar a una nueva reina. Vemos que dice lo siguiente: pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey joven vírgenes de buen parecer y pongan al rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes virgen de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres. El cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres y que les den a sus atavios. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y le hizo así. Entonces, acá es donde entra ya Esther. Escuchando este suceso, Mardoqueo, ya entran en escena Esther y Mardoqueo. ¿Qué le dice Mardoqueo? Que se anote a ese concurso. Pero que también lo que hace, no solamente que se anota, sino que oculta su identidad judía. Y entra al concurso y gana el concurso. Vemos que pasa lo siguiente. El rey la ve y se obsesiona con la reina. Así que la pone como reina de Persia. Dice, había en Susa residencia real, varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconias, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues,
cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real a cargo de Hegai. Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavios y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y las llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo le trataban. Entonces, pasado todo esto, Esther gana, y ahora, después de todo esto, de una manera casi providencial, o sea, obrando Dios, ¿qué vemos? Vimos que Mardoqueo usualmente iba y la visitaba para ver cómo estaba cerca de Esther, y vemos que escucha a unos guardias que atentaban con matar al rey. Entonces lo que hace Mardoqueo, se acerca al rey y salva al rey. Salva al rey. Entonces, debido a esto, ¿qué hace la gente? El rey manda que en las crónicas del rey se anote esto que había hecho Mardoqueo. Siguiendo con la historia, aparece ahora lo que sería el villano, que es Amán. Creo que va un acento en una de las A, pero no sé cuál, así que no lo voy a poner. Va acá. Amán, ahí está. Entonces se nos presenta a Amán, que no es persa y que es llamado Agageo, que es descendiente de algunos cananeos. Vemos que dice lo siguiente: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Entonces, acá vemos que Amán es exaltado. Acá en esta parte vemos la exaltación de Amán. Pero que Mardoqueo se niega. Acá Mardoqueo se niega a arrodillarse. Hay comentarios que dicen que por sus creencias, por ser judío, por cómo era, no quería, entendía que la manera en la que obraba Amán iba en contra de lo que creía, por eso, y como que en otras palabras, no le caía bien. Entonces, no se humillaba. Entonces, vemos que el rey exalta a Amán, lo pone en una posición en el reino, donde demanda que todos se arrodillen ante Amán, pero Mardoqueo ve a Amán y se niega a arrodillarse. Obviamente esto lo que lleva es a una ira de Mardoqueo, de Amán. Entonces, lo que va a hacer, al enterarse de que después Amán se entera de que Mardoqueo era judío, va a hablar con el rey para firmar un decreto en el que se maten a todos los judíos. Porque lo que dice es que era un pueblo que tenía creencias, que tenía costumbres que iban en contra de lo que el rey quería. O sea, como que lo fue hablando a Amán para convencerlo de que maten a los judíos. Y acá entonces vemos importante esta palabra que es pur, que significaba echar suerte. ¿Qué es lo que hacen? Dicen, bueno, vamos a poner una fecha especial en donde vamos a ir y matar a todos los judíos. O sea, y lo que hacen es tiran suerte.
Por eso Pur. Acuérdense de este dato, Pur. Seguimos. Versículo 8, y dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las que de todo pueblo, y no guardan la ley del rey. Y el rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pasaré 10.000 talentos de plata a los que manejen la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y le dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo, la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciese. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán. A los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, y a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento de cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del rey, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad Susa estaba conmovida. Entonces vemos que está el decreto de matar a los judíos. Y no solamente eso, sino que al finalizar, otra vez, como es costumbre en este libro, hay un banquete y fiesta para celebrar. Nos encontramos en esta situación. Entonces, debido a esto, ¿qué es lo que pasa? Esther y Mardoqueo ahora entran en escena y nos enfocamos en ellos, que tienen que ver cómo pueden hacer para revertir eso. Entonces, Esther y Mardoqueo planean revertir, revertir el decreto. ¿Y qué es lo que pasa? Dice que va a revelar su identidad judía al rey y le pide que revierta el decreto, pero para poder dirigirse al rey era requerido que el rey la mande a llamar, porque según la ley persa, si alguien se acercaba sin ser convocado, debían matarlo. Vemos lo siguiente, dice, entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamados, una sola ley hay respecto a él, ha de morir. Salvo aquel quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther
No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces vemos dos declaraciones acá y acá ya de a poquito podemos ver a Dios. Primero le dice, de alguien puede llegar a acomodar todo. Otra vez con esto. Aquí Dios. Alguien ayude. Y segundo, quizás para eso fue reino. Reina, sorry por la letra. Entonces, siguiendo, ella le hace caso. Vemos que sigue diciendo así. Y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que él mandó a Esther. Entonces, por un lado, vemos el plan que tiene para revertir el decreto, y ahora lo que hace, vemos el primer banquete de Esther. Primer banquete. ¿Qué es lo que hace? Manda a llamar al rey, manda a llamar también a Amán, y les pide que se junten para presentarles un banquete. Vemos que dice lo siguiente. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer. Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy convidado para ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Entonces vemos el banquete que les presenta Esther a Amán y al rey. Después de este banquete, Amán sale bastante borracho, medio alegre, y lo ve a Mardoqueo que sigue sin humillarse, que sigue como haciéndole la contra, y se pone loco y va a hacer una horca. Lo voy a dibujar como así, una horca. Eso es una horca. Dice de muchos pies. En algunos lados inclusive vi, no sé bien cuál es el real, que es una estaca. En realidad no es una horca de que te cuelgan, sino que te clavan y te dejan ahí arriba clavado, colgado, empalado. Por ahora lo vamos a representar con una horca. Entonces, Amán arma esta estructura para ejecutar a Mardoqueo. ¿Cómo sigue la historia? O sea, acá ya vemos, nos encontramos en un momento bastante malo para la historia de los judíos, para la historia de Mardoqueo. Pero acá es donde va a empezar a dar un giro la historia. Acá da un giro la historia. ¿Qué es lo que pasa?
Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas, que les leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Así que por la mañana, Amán, ya todo enaltecido, acá dice: bueno, voy a ir con el rey, le voy a decir que matemos a Mardoqueo. Se le acerca a Amán, al rey, y al escuchar esto, el rey dice: no, lo que quiero que hagas es que pasees a Mardoqueo por toda la plaza y que lo exaltes. Entonces acá, en lugar de ser ejecutado Mardoqueo, Amán se tiene que humillar. Amán se humilla, y se honra a Mardoqueo. Dice que se lo... otra vez con esto. Quieto. Y se honra a Mardoqueo. Dice que se lo pasea, inclusive en el caballo real, se lo pasea por toda la plaza. Así que imagínense a Amán agarrando el caballito, paseándolo a Mardoqueo, imagino con la vena súper grande. Entonces acá vemos este giro en la historia. Y continúa la historia porque en el plan de Ester no era dar solamente un banquete, sino que era dar un banquete, 2 banquetes. Habíamos dicho que lo llame. Vemos en el libro que pide ella de que le dé la oportunidad de volver a juntarse con el rey y con Amán. Entonces acá vemos lo que es el segundo banquete que presenta Ester para el rey. Ahí está. El rey para ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo siguiente: fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Ester. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Ester: ¿cuál es tu petición, reina Ester, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Ester respondió y dijo: oh rey, se ha hallado gracia en tus ojos, y si el rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Ester: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Ester dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces el rey, vemos que otra vez tomado, se enoja, se alza en ira y manda a que cuelguen, otra vez el dibujito, a Amán en la misma horca que había hecho para Mardoqueo. Entonces acá se ejecuta a Amán. Pero la historia no termina acá. ¿Por qué? Porque el decreto que había dado de matar a todos los judíos todavía seguía en pie. Y con la muerte de Amán no se iba a quitar ese decreto. Entonces vemos a Mardoqueo y a Ester planean cambiar el decreto. Planean cambiar otra vez con esto,
Esto. Era cambiar el decreto. Entonces, buscan una manera, idean una manera para poder salvar a los judíos. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen un decreto, presentan un decreto para el rey. Le dan una opción al rey para que pueda salvar a todos los judíos. Se acercan al rey y dice: y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Entonces, acá vemos que se plantea un decreto para que los judíos se puedan defender. O sea, dice, va a llegar este día, como habíamos dicho, acuérdense de Pur, y que cuando llegue tenían el permiso de defenderse, tenían el permiso de protegerse de este ataque que iban a recibir, y que iban a recibir, obviamente, ayuda. Entonces, vemos acá el decreto de Mardoqueo, de salvar a los judíos. Salvar a los judíos. Bien. Entonces vemos que seguido esto, hacen una fiesta otra vez, otros banquetes, en los que celebran el hecho de que podía protegerse, de que no iban a ser exterminados. Entonces, seguido a esto, vemos acá que Mardoqueo es exaltado. Acá, debido a todo esto, otra vez con esto, Mardoqueo es exaltado. Llega al punto inclusive de que es segundo en el reino. A ese punto es exaltado. Entonces, debido a esto, ¿qué pasa? Llega el decreto y llega el día en el que es el Pur, como habíamos visto. El día en el, como dice acá, entonces fue el día 13 del mes de Adar y reposaron en el día 14 del mismo y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y le hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin moro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a sus vecinos. ¿Qué es lo que pasa? Llega ese día y tienen victoria. O sea, se protegen, se salvan los judíos, vamos a poner acá, salvan los judíos. Vemos que van y no solamente se protegen, sino que también van y matan a la familia de Amán y a todos los seguidores que querían seguir este decreto que había hecho Amán. Entonces vemos que los judíos se salvan, vemos que hacen un banquete, y que es conocido como Pur porque había sido echado a azar. Los mismos días que se había pronunciado para ser un día de tristeza, un día en el que iban a ser ejecutados, terminó siendo un día de celebración, que son en total 2 días. Y dice: y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mes, cada año
como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que les hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a sus vecinos y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según había comenzado lo que les escribió Mardoqueo. Entonces acá vemos que se instaura lo que es la fiesta del Purim. Siguiendo más adelante vemos que a Mardoqueo se lo exalta y se empieza a ver la grandeza, se relata la grandeza, Dios, de Mardoqueo. Bien. Con esto finaliza el libro, pero ahora volvamos a lo que significaba la palabra providencia. Habíamos dicho una medida que se toma para lograr un fin determinado. Entonces vemos acá cómo toda esta historia fue diseñada. Vamos a hacerle un zoom out a la historia. Y van a ver lo siguiente. ¿Ahí se ve bien? Bien. Tenemos la historia. Primero, como vemos, vamos a ver que hay giros irónicos. Vimos que pasan cosas que si fuese por el hombre no podrían pasar, pero vamos viendo de que todo fue acomodado por Dios con un fin establecido. Vemos que igualmente, a pesar de todo lo que pasaba, Dios seguía protegiendo a su pueblo. Y quiero que vean lo siguiente. Por un lado, vemos el esplendor y las fiestas del rey. Vemos los decretos que da el rey, el decreto que había dado de que los hombres tenían que ser amos de su casa. Y vemos que se salva el rey, Mardoqueo salva al rey. Y en contraparte, vemos al final que los que se salvan son los judíos. Vemos las fiestas y los banquetes, la celebración de los judíos. Y en el principio arrancamos con la grandeza del rey persa, pero al finalizar vemos la grandeza de Mardoqueo. En segundo plano vemos la exaltación de Amán, que es revestido con exaltación. Vemos los edictos que da Amán para matar a los judíos. Y en contraparte, pero vemos que es como una sombra, un reflejo de lo que después iba a ser la exaltación de Mardoqueo y el decreto de que podían ser salvos. El tercer paralelo, podríamos decir, vemos a Esther y Mardoqueo viendo los decretos que eran para matarlos y ellos dando un decreto para salvar a los judíos. Y como centro, en el centro de los dos banquetes y de los dos planes en los que tenían tanto Esther como Mardoqueo, vemos por un lado que planean revertir este decreto, planean ver cómo llegar a revertir este suceso. Después vemos que también siguen planeando revertir este suceso. Vemos el primer banquete y el segundo banquete que empieza con el intento de asesinar a Mardoqueo. Vemos que termina siendo asesinado Amán. Y en el centro de la historia, ¿qué es lo que se ve? La humillación de Amán y la honra y exaltación de Mardoqueo. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué no se menciona a Dios en este libro? Y vemos entonces que el mensaje de este libro parece ser que, aunque
Dios está ausente, cuando el pueblo está en exilio, aunque son infieles a la Torá, porque, o sea, hemos visto todos los banquetes, todas las fiestas, todas las borracheras, o sea, todas estas cosas que iban haciendo. En este libro se ve mucha ambigüedad moral, o sea, el hecho de que se casan con gentiles, o sea, iban bastante en contra de los mandatos de Dios. Entonces, a pesar de todo esto, uno se llega a preguntar, ¿significa que por esto Dios terminó completamente con Israel? ¿Significa que había abandonado sus promesas? Y en el libro de Esther lo que vemos es que no. En el libro de Esther no vemos que haya milagros, no aparecen milagros, pero vemos la preservación de Israel a través del control providencial de todos los acontecimientos y de las personas, mostrando lo que es la omnisciencia y la omnipotencia de Dios. Ya sea de que Dios sea mencionado o no, podemos ver que claramente el protagonista de esta historia, vemos cómo se armó todos esos planes, era Dios. Entonces, en el libro de Esther, y ya para terminar, lo que nos pide es que estemos dispuestos a confiar en la providencia de Dios, incluso cuando no lo vemos trabajando. Y esperar que no importa lo mal que se puedan llegar a poner las cosas, Dios está comprometido con la redención del mundo, y de eso se trata el libro de Esther. ¿Amén? Amén. Continuamos.